Hola, bienvenidos a un video más. En esta oportunidad quiero ya cerrar el tema de bucles y quiero hablar sobre tres cuestiones que tienen mucho que ver con los tres tipos de bucles, con el bucle while, do while y for. Y me refiero a los bucles infinitos, a las instrucciones continue y break, y por último quiero, hablar un poco sobre la cuestión de qué bucle uso. Cuándo uso un while, cuándo uso un do while, cuándo uso un for, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar con el tema bucles infinitos. Bueno, los bucles infinitos son bucles que nunca terminan, es decir que nuestro programa se queda colgado, en esa instrucción o en ese conjunto de instrucciones de forma indeterminada, ¿sí? La única forma de salir de un bucle infinito es cerrando el programa, ¿sí? O reiniciándolo, ¿está? Entonces, ¿cómo se puede dar esto? Se puede dar de distintas maneras, ¿sí? De muchísimas maneras. Lo importante, es saber determinar qué bucle es el que está fallando y cómo o a qué se debió la falla, ¿sí? Entonces, ¿sí? Siempre que analizamos un bucle, perdón, tengo dos bucles. Tengo un bucle while acá y tengo un bucle for. En el bucle while tengo un contador que se va a ir mostrando a medida que se incrementa, ¿sí? Y en el bucle for tengo simplemente una instrucción que muestra el índice del bucle, ¿sí? Vamos a ejecutar este programa y a ver qué sucede. Fíjense que me está mostrando el cartel count una y otra vez y el valor de la variable count se incrementa eh, sin parar, ¿sí? Y esto, si yo lo dejo eternamente, va a seguir aumentándose hasta que yo apague la computadora o se me llene la memoria o que suceda cualquier otra situación, que la verdad que no tengo ganas de esperar a que suceda, ¿no? Y la única forma de salir de ese bucle es cerrando el programa. Pero vamos a ver por qué falló este bucle, ¿no? En este caso, lo primero que yo voy a revisar es la condición, ¿sí? Si el proceso hace lo que yo quiero, yo tengo que evaluar a ver qué pasó con la condición, ¿está? Entonces, fíjense, count empieza en 0 y acá me dice que el bucle se va a ejecutar mientras count sea mayor o igual a 0. ¿Está? Bueno, esto no tiene mucho sentido porque evidentemente esta condición siempre va a ser verdadera. ¿Está? Entonces es la condición lo que tiene el problema. Ahora, si yo digo que esta, este bucle se tiene que ejecutar mientras code sea menor que 100, bueno, entonces pondré menor que 100, ¿está? Cambié la condición y voy a volver a ejecutar el programa. Bueno, ¿qué pasó ahora? Fíjense, me empezó a mostrar la variable índice en forma indeterminada, ¿sí? Quiere decir que salió del bucle while que habíamos arreglado. Vamos a verlo más arriba, ¿sí? Me estoy moviendo con la ruedita hacia arriba en el programa y fíjense que claramente la variable count me mostró hasta el número 99, ¿sí? Es decir, que mostró 99 veces, bueno, 100 veces en realidad contando el 0, me mostró 100 veces el count, ¿está? Y luego salió del bucle, ¿está? Pero ahora entró en otro bucle que es infinito y que es referido, al bucle for, ¿sí? Y que también no termina nunca, Pero ¿qué pasó con el for, Porque fíjense que el for, teóricamente, debería ejecutar un número determinado de veces. Sin embargo, yo en ningún momento le dije que sea un número infinito de veces, Bueno, veamos el bucle for, ¿sí? Mi variable i comienza en 10 y se va a ejecutar el bucle mientras i sea mayor que 5, ¿está? Y acá incremento la variable, ¿está? Y, bueno, muestro simplemente el índice. Pero ¿qué pasó acá, no? Es muy probable que yo haya querido hacer mi bucle del 10 al 5, ¿sí? Mostrar
en un formato descendente, ¿sí? O puede ser que le haya errado con la condición como sucedía también, ¿no? Como sucedió en el caso anterior. Y bueno, tengo tres opciones, digamos, para solucionar este bucle infinito. O arreglar el inicio, ¿sí? O arreglar la condición de ejecución, o arreglar el incremento. ¿Está? En este caso vamos a aprovechar y vamos a hacer un bucle descendente, ¿sí? Entonces vamos a contar, vamos a empezar en 10 y vamos a ir descendiendo hasta llegar al 4, ¿sí? Mejor dicho, al 5, perdón. Vamos a ejecutar este programa y a ver qué sucede. Bueno, fíjense, ahora sí, ya arreglé los dos bucles que antes eran infinitos. Primero arreglé el bucle while, ¿sí? Que me muestra hasta count 99, y después arreglé el bucle for, que iba desde el 10, ahora sí, mostraba 5 veces el cartel del 10 al 6. Así que bueno, este tema de bucles infinitos se refiere, digamos, siempre a bucles que se ejecutan en forma indeterminada. Y estos dos casos que yo mostré acá son, digamos, errores. ¿Está? Es decir, yo quiero que el bucle, o sea, mi finalidad era que el bucle termine, ¿está? Y por un error mío terminó siendo un bucle infinito. Entonces es algo que yo tengo que corregir. Ahora le voy a mostrar un caso donde se usan los bucles infinitos en forma adrede, ¿sí? En forma intencional. Bueno, antes de seguir con el ejemplo, les quiero mostrar que me acabo de dar cuenta que no tengo las guías de indentación, ¿sí? Para ayudarme a leer el código. Les voy a mostrar cómo se activan. Voy a File, Settings, vengo a donde dice la pestaña Editor. Miren, les arrastro acá para que se vea la diferencia. Y voy hasta donde dice Show in Grid. Y fíjense que ahí me aparecen las líneas verticales no es una ayuda para leer el código, ¿sí? Así que bueno, seguimos. En este caso les voy a mostrar un ejemplo donde yo estoy usando adrede un bucle infinito. Fíjense que en este caso ya directamente escribo dentro de la condición del while, por ejemplo, la palabra true, es decir, siempre verdadero. O sea que cuando yo veo un while true quiere decir que es un bucle infinito. Y eso está ahí a propósito, ¿sí? ¿Para qué lo uso en este caso? En este caso yo le muestro al usuario y le digo selecciona un modo de ejecución. A, modo test, B, modo normal. Me acabo de dar cuenta que no ingresé la variable. Ahora le pongo modo, ahora sí, sin modo. Y cuando la ingreso simplemente evalúo el caso, ingreso la variable, evalúo el caso. Fíjense que le estoy pidiendo caracteres A y B, A mayúscula, B mayúscula. Y en el caso de que sea A, voy a ejecutar el modo test. ¿Está? Y mi programa se va a quedar ejecutando el modo test hasta que yo cierre esa ventana. ¿Está? Lo mismo va a pasar con el caso B. ¿Sí? En este caso ya no es el modo test, es el modo normal. ¿Está? Y también evalúo el caso B y mientras esté la ventana abierta de mi programa, se va a ejecutar en forma indefinida, ¿sí? Y en el caso de que ponga otro modo, simplemente le muestro un modo incorrecto, finaliza el programa. Acá voy a poner un endline para que quede lindo, punto y coma, y vamos a ejecutar. Bueno, ahí está mi programa. Dice selecciona el modo de ejecución, modo A o modo B. Vamos a analizar un modo A. ¿Está? Y fíjense que, miren mi barra acá, se va corriendo. Me está apareciendo el modo test, es decir, que está ejecutando el modo test. La única forma de salir es cerrar la ventana, ¿sí? Ahora vamos a ejecutar el modo B para que vean que también se puede, ¿sí? Modo normal y queda ejecutando el modo normal. ¿Está? Así que bueno, esta es una aplicación adrede o intencional del bucle infinito. Bueno, ahora vamos con las instrucciones
continue y break, ¿sí? Ustedes ya habrán visto la instrucción break, ¿está? Que se usa en la estructura switch, ¿está? Pero en el caso de la estructura switch, el break es parte de la estructura, ¿sí? ¿Y se acuerdan que así el break? El break lo que hace es quebrar, digamos, la ejecución y saltear desde este punto hasta acá, ¿sí? Hasta la última llave o hasta la llave de salida del switch. Bueno, vamos a ver esto, cómo afecta a la ejecución de un bucle. Y voy a hacerlo mediante un bucle for, ¿sí? Es la forma más fácil de verlo. Después, extrapólenlo, digamos, a la ejecución de los bucles while y el do while. Bueno, tengo tres bucles for, ¿sí? El primer bucle for es este que está acá, es un bucle for normal, donde voy con el índice desde 0 hasta el 10, ¿está? Incrementándolo en una unidad, y simplemente lo que hago es mostrar el índice, el valor del índice en pantalla, ¿está? El segundo bucle for que tengo acá es un bucle for que o sea, es el mismo que el anterior, la única diferencia es que puse una instrucción continua adentro, ¿sí? Fíjense que dice que cuando i es igual a 7, voy a ejecutar esto que está acá, voy a mostrar un cartel antes del continuo, voy a ejecutar el continuo y voy a mostrar un cartel después del continuo, ¿sí? Y después un tercer for con la implementación de la instrucción break, ¿sí? Fíjense que en este caso, en el mismo i igual a 7, voy a mostrar un cartel antes del break, voy a ejecutar el break y después voy a mostrar un cartel que va después, ¿sí? del break. ¿Está? Bueno, vamos a hacer una ejecución de este programa. Bueno, fíjense el bucle normal, ¿sí? El bucle for normal. Voy con el índice desde 0 hasta el 9. ¿Está? Es decir, que se ejecutó cada uno de estos índices, ¿sí? Ahora, fíjense el bucle con el continuo. Muestro el índice 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 7, y cuando el índice es 7, muestro el cartel antes del continuo, ¿está? Ejecuto la instrucción continue y después, fíjense que no aparece el cartel de después, ¿sí? No aparece el cartel de después. Pero sí aparece el índice 8 y el índice 9. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando viene la instrucción, cuando estoy en un bucle, perdón, y encuentra la instrucción continuo, se termina, en ese instante, se termina la ejecución del bucle, ¿está? Y continúa con la siguiente ejecución, ¿está? Fíjense lo que pasó acá. Llego hasta el 7, está la instrucción continuo, ejecuto lo que está antes del continuo, pero después ya viene la siguiente ejecución del bucle, ¿sí? Entonces hago un quiebre en la ejecución, pero reinicio el bucle, ¿está? Ahora, con el bucle for, con el break, fíjense que tengo el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá muestro el cartel antes del break, es decir, el cartel este que está acá, ¿sí? En la línea 42, ¿ven? Ejecuto el break y el cartel después del break no está, ¿sí? Y tampoco está la ejecución número 8 del bucle. Sin embargo, se imprime el cartel de suscríbete. Es decir, que con el break yo finalizo la ejecución del bucle, ¿sí? No importa si llegó al final o no, ¿sí? Lo quiebro ahí, lo termino. Fíjense qué pasa si yo cambio estos valores, ¿sí? Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 2 y este vamos a ponerlo en un... Sí, este vamos a ponerlo en 2 y este en 4,
¿sí? Cambié simplemente las condiciones en los if y fíjense qué sucede ahora. El bucle for normal va a ejecutar del 0 al 9. En el continuo, fíjense que se va a ejecutar 0, 1, 2, 3, 4 antes del continuo, después ya no, pero vuelve al índice 5. ¿Está? Y ahí sigue ejecutando 6, 7, 8, 9. Ahora con el break, fíjense que se ejecuta el 0, el 1, el 2, lo que está antes del break, y en el break finaliza la ejecución del bucle for. ¿Está? Así que así es como afecta la instrucción continue y la instrucción break a los bucles. A todos les afecta de la misma manera, ¿sí? El continue termina la ejecución en ese punto, pero reinicia el bucle, ¿sí? Con el siguiente índice o la siguiente ejecución, y el break lo termina o lo finaliza de una vez por todas. ¿Está? También puede pasar con un bucle, por ejemplo, con un bucle infinito true, lo puedo finalizar con un break. No es lo más elegante, pero se puede hacer. Vamos a hacer ese pequeño ejemplo. Vamos a hacer acá. Bueno, fíjense que se ejecutó todo. Fíjense que acá está mi cartel antes del break, donde tengo mi break en el for. Y acá tengo un while true, ¿sí? Donde ingreso una letra, ¿está? Muestro después la letra que ingresé en pantalla. Y en el caso de que yo ingrese una letra F, se va a ejecutar la instrucción break, ¿sí? Fíjense que voy a ingresar. Hubiese mostrado un salto de línea, pero bueno. ¿Está? Fíjense que esto va a ser así de por vida, básicamente. ¿Está? A menos que ponga una letra F mayúscula. ¿Está? Y ahí sí, finalizó el bucle. ¿Sí? Es válido, no es muy elegante, pero bueno, hay mucha gente que lo ocupa, así que es válido, funciona. Bueno, ahora vamos a pasar a el último tema, que es el que más confusión por ahí puede generar entre los programadores principiantes, ¿sí? ¿Qué bucle uso? Porque los tres pueden ser muy parecidos, pero hay que entender lo siguiente, ¿sí? El bucle for puede ser un bucle infinito también, ¿sí? Se puede hacer un bucle infinito a propósito en el bucle for, pero no es lo más elegante, ¿sí? Hay que entender que el bucle for, la finalidad, digamos, del bucle for es que se ejecute por un número determinado de veces. Por ejemplo, cuando necesito ingresar 10 valores, cuando ya sé que necesito, no sé, dependiendo de la aplicación, ¿no? Tomar 10 muestras, recibir 10 nombres, o puedo pedirle al usuario que ingrese el número de veces que se va a repetir algo. ¿Está? Yo tengo que saber de antemano, ¿sí? En el bucle for, tengo que saber de antemano cuántas veces se va a ejecutar, ¿sí? Y a ese número de veces no necesariamente lo tengo que saber en el momento de la compilación, ¿sí? Porque lo puedo saber en el momento de la ejecución a través de un ingreso del propio usuario. Ahora, el bucle while, tengo que tener en cuenta que puede ser un bucle infinito, puede ejecutarse de por vida o puede ejecutarse hasta que se cumpla justamente una condición. ¿Está? Pero en el bucle while no está determinado de antemano cuántas veces se va a ejecutar. Lo que sí está determinado es hasta cuándo se va a ejecutar. ¿Está? Es decir, que si yo digo, bueno, ingresa tu contraseña hasta que sea verdadera. ¿Sí? No es lo más seguro del mundo, digamos, pero bueno, en ese caso sería la implementación de un bucle while o un do while, ¿sí? Ahora, bueno, en el caso de la contraseña sería lo más adecuado un bucle do while, ¿sí? Porque tengo que hacer un ingreso primero,
¿está? Y después evaluar si es verdadero o no. Y el usuario lo va a tener que ingresar hasta que sea verdadera la contraseña. En el bucle while puede ser una ejecución de un programa, ¿sí? Que yo la inicio en true la inicio en una condición, en un menú o lo que sea, y llegado cierto momento se tiene que terminar. Así que bueno, en resumen, ¿qué bucle usar? Depende de cada programador. ¿Sí? Es algo muy personal del programador. No hay una guía, ¿sí? No hay un estándar. Lo que siempre se recomienda es que se conozcan, ¿sí? Que se conozca el funcionamiento de cada bucle, ¿está? Y tratar de que la aplicación, ¿sí? Vaya de acuerdo, o que el bucle, mejor dicho, vaya de acuerdo con la aplicación, ¿sí? Como les dije antes. Si yo sé que un proceso se tiene que determinar por un cierto número de veces, lo más adecuado es un bucle for. Si, si el proceso se tiene que ejecutar hasta que se cumpla una condición, lo más adecuado va a ser un bucle while o un bucle do while. ¿Sí? Y en el bucle while y do while es por ahí la parte más difusa, ¿no? Si yo necesito que el proceso se ejecute primero y después se evalúe, va a ir un bucle while, do while, perdón. Y si necesito que se evalúe una condición y después se ejecute el proceso, es el bucle while, ¿sí? Así que, pregunta de examen. ¿Cuántas veces, como mínimo o como máximo, puede ejecutarse el proceso en el bucle while y do while? Bueno, en el bucle while puede ejecutarse 0 veces como mínimo y como máximo infinito. ¿Ya? Imagínense que la condición inicial en el bucle while es falsa, entonces el proceso nunca se ejecuta. Ahora, en el do while, el proceso se va a ejecutar como mínimo una vez, ¿sí? Y como máximo también infinitas veces. Y en el bucle for, lo ideal es que se ejecute siempre la misma cantidad de veces, ¿sí? O las veces que indicaría el bucle for. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y nada, nos veremos en el próximo y vamos metiéndonos cada vez más un poquito en la programación en C o C++, ¿sí? Chau, chau.